Muy buenos días, bendiciones. ¿Cómo están todos? Hoy ya día 22 de martes 22 de octubre de 2024. Una vez más acá haciendo un video para todos ustedes. ¿Cómo andan? Espero que estén bien día a día. Y bueno, acá leyendo la palabra de Dios, siempre con las escrituras. Gracias a Dios que nos da Dios su palabra y podemos conocer más a la persona del Señor Jesucristo, sabiendo que estamos en tiempos peligrosos donde la maldad se multiplicará, donde el arca ya está preparándose. El arca es el Señor Jesucristo, donde Él va a venir a buscar a la iglesia para ser arrebatada toda la iglesia de todos los países de distintas naciones, que seamos arrebatados presente con el Señor en las nubes. Eso donde está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Y en 1 de Corintios 15:51 dice que nosotros vamos a ser arrebatados en la presencia en el cielo con Cristo, a la presencia directamente. Y Él va a hacer justicia en este mundo. Sabemos que la maldad y el pecado se han multiplicado día a día. Mateo 24 dice que en los últimos tiempos habrá guerra, también habrá la apostasía, ¿no? La apostasía de las iglesias. También dice en su palabra que habrán enfermedades, plagas y esos terremotos, y eso hoy en día se está agudizando cada vez más. No es como antes, ¿no? Cada vez peor. Hay países que están sufriendo con muchas muertes, devastaciones, y vemos todo un cambio de clima también. Y bueno, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a muchas personas. No quieren que vayan a, a la presencia con Cristo, sino que quieren entretenerte. El diablo vino para hurtar, vino para robar, matar y destruir. San Juan 10:10 dice, el enemigo, Satanás, vino para hurtar, robar y destruir y matar. El Satanás dice que quiere llevar todo lo más posible las almas perdidas, lamentablemente. Y en Lucas 9:56 dice que Jesucristo vino a salvar las almas. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hechos 17:30. Él quiere que todos sean salvos. Y Tito 2:11 también, que todos sean salvos. Y 1 Timoteo 3:4 también dice que quiere que la salvación sea para todos los hombres. Pero ¿quiénes lo podrán lograr? Los que pusieron la fe en el Evangelio. Se arrepintieron y pusieron la fe en Cristo, en el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso es lo más primordial en la vida de cada uno de nosotros, que nosotros asumamos que somos pecadores, reconozcamos, ¿no?, que venimos del pecado día a día, estamos pecando frente a Dios, reconocer, humillarnos y reconocer que no podemos salvarnos, que necesitamos de un Salvador, al Señor Jesucristo, que Él murió en nuestro lugar por todos nuestros pecados. Él derramó su sangre preciosa en la cruz. En Colosenses 1:14 dice que Él por su sangre nos limpia todos nuestros pecados. Efesios 1:7 también dice que fuimos redimidos, por su sangre nos redimió, nos libró de la ira venidera. El video pasado hablé de la ira venidera que se viene, ¿no?, todas las personas que no pusieron su fe en Cristo, sino que se rebelaron frente a Dios, ya que había enviado a su Hijo Jesucristo, no le creyeron a Jesús como el Señor y Salvador, y su destino será el infierno
y el lago de fuego. Ese es el juicio que le esperan a los que no obedecen al Evangelio, que no obedecen, que no quieren, no tienen ni temor de Dios. Yo prediqué eso el otro día, que el que no tiene temor y no obedece en el Evangelio tendrán un juicio en el gran trono blanco donde estarán todas las almas de pie. Ahí no hay misericordia ni gracia, ni perdón, ya es tarde. Por eso en vida hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Y acá estamos, leyendo su palabra, perdón, ahí en Romanos 2, disculpe, se ve que no quedó bien apoyado. Romanos 2:5 dice que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación justo juicio de Dios. Si tú no crees, habrá ira. Dios está airiado para todos los hombres que no creen en Cristo. Si tú no crees, hoy Dios está airiado, dice. Así que es muy importante obedecer el Evangelio, creer por medio de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y en qué creemos? En Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Él es el único del camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Cristo Jesús. Juan 14:6. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús. No hay otro mediador, no hay otro hombre que pueda llevarte a Dios, solamente Cristo Jesús. Por eso dice en su palabra. Y Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Si estás buscando salvación por medio de los hombres, estás perdido. O estás buscando una religión o en busca de la verdad en otro lugar que no sea el Señor Jesucristo, no será salvo. Y dice en su palabra que porque la ira de Dios, Romano 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo, dice, contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque Dios se conoce de lo manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, eh, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tenés excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron con sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fue negro su corazón, entenebrecido, en tiniebla. Profesaron ser sabios y se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejante de imagen de hombre, corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Creyeron en otro, en hombres, en animales, en todo tipo de imagen. Como hoy en día la religión, hay muchas religiones en Oriente, en el Occidente, donde creen en animales y no le pusieron la gloria a Dios, sino que cómo está hoy en día la religión. Hasta inclusive adoran a una vaca, a las ratas. Hay mucha gente que ponen en animales y cosas que no le agrada a Dios. Y hay mucha gente que también no adoran eso, ni imágenes, pero adoran a hombres. Lo ponen como Dios. Y lo renombran y lo siguen. Y es su Dios. Y también hay gente que por su razonamiento solamente se dejan llevar. No se someten a Dios en su palabra escrita, solamente por su razonamiento. Esos también van a ser va a haber justicia. La ira de Dios se revela contra todo eso, dice ahí en su palabra.
y cambiaron la verdad, y le envía Dios lo reprueba y le manda una mente reprobada. ¿Eso dónde está? Acá en el mismo Romano, en el capítulo 1, versículo 28 dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no lo hacen, sino que también se complace con todos los que lo practican. Así que Dios le envía una mente reprobada, sabiendo que muchas veces Dios ha hablado a través de su palabra. Él manda a predicadores, a gente, a su siervo. Acá está el servidor donde le predica el evangelio de muchas maneras, de un montón de veces de la palabra de Dios, pero la gente lo rechaza. No me rechaza a mí, sino a la palabra de Dios, porque uno predica la palabra de Dios. Y lamentablemente el juicio vendrá para todas esas personas que rechazaron la palabra de Dios. ¿Cómo oirán su voz si nadie le predique? Hay un versículo donde dice: ¿cómo oirán su voz si nadie le predique? Hoy en día Dios en su misericordia, más ¿se acuerda cuando el apóstol Pablo eh, vivía bajo la religión, bajo la ley de los fariseos? A los pies de Gamaliel, él fue enseñado, sabía mucho de la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento, lo tenía de memoria, de atrás para adelante y de adelante para atrás, él sabía toda la palabra de Dios, era un religioso y que perseguía a la iglesia de Cristo. Y de ahí Dios se le aparece y él queda ciego, como una luz que quedó ciego, y le habló Cristo Jesús que vaya a un pueblo para que él vaya en ese lugar. Y él fue y le predicó, dice: anda en tal lugar que te van a decir qué hago, dijo. No le dijo ahí: creen en mí y serás salvo, no. Lo mandó a que le diera el evangelio, le predicase a él el evangelio. Y él fue a Simón, y ahí se le predicó el evangelio a Pablo y creyó como el Señor y Salvador en Cristo. Y de ahí nomás se bautizó. Así que por la gracia de Dios, Dios envía a primeramente envió a sus apóstoles, después a muchos predicadores, y donde hasta hoy en día está añadiendo más a la iglesia por medio de su palabra. Y acá voy a leer también en la parte de Hechos 14, Hechos 13, perdón, Hechos 13, dice, Hechos 13, 48, dice: los gentiles oyendo esto se regocijaron. En el evangelio habían escuchado. Los gentiles oyendo esto se regocijaron y le glorificaron la palabra del Señor, y creyeron todo lo que estaban ordenado para vida eterna. Ahí está, todo lo que están ordenado para vida eterna. Hay personas que no están ordenados porque no. Dios sabe en su corazón quiénes van a ser salvos y quién no. Dios sabe de antemano. Y ahí dice que muchos oyeron la palabra de Dios, pero no todos fueron ordenados, sino que algunos. Y hoy en día también no todos serán salvos, sino lo que verdaderamente se arrepienten y creen en Cristo. Lo que oyen su palabra y creen con todo su corazón, con todo su alma y mente. Se tiene que arrepentir y creer en el Evangelio, en Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, la única obra que Dios dio
por medio de su Hijo Jesucristo. Él fue enviado para que nosotros seamos salvos. Él derramó toda su sangre por nuestros pecados. Y si tú lo pones la fe en Cristo, Dios te salva. En esa obra redentora que fue en la cruz. El único del Señor Salvador, Jesucristo, nos salva, nos perdona y nos da vida eterna, como dice ahí, ordenado para vida eterna. Así que espero que sea de bendición su palabra te haya alumbrado en estos tiempos peligrosos donde dice que no predicarán la sana doctrina, sino tendrán de comezón de oír. Bendiciones y que tengan una buena semana de octubre. Espero que estén bien. Y me gustaría que compartan el video, si puede ser. Bendiciones.